Un día un grupo de 5 chicos y 3 chicas paseaban por un bosque cuando uno de ellos se adentró mucho en él, y se perdió. Sus amigos estuvieron un rato buscándolo y llamándolo cuando, de repente, se toparon con su cadáver al lado de un árbol. Encima tenía escrito en sangre: ¿quién de vosotros será el siguiente? Volvieron a sus casas y al día siguiente fueron a comprobar si seguía el cuerpo de su amigo cerca del árbol, pero el cadáver había desaparecido. Entonces uno de los chicos, por accidente, se separó del grupo y descubrió que los árboles estaban malditos, por lo que decidió quemar el bosque. Al arder los árboles empezaron a hacer un ruido ensordecedor, daban mucho miedo. El bosque quedó hecho cenizas, pero sobrevivió un árbol. Era el árbol donde había aparecido el cuerpo del amigo. Nadie volvió a pisar el suelo de aquel maldito bosque. En un mundo donde las puertas están poseídas por males antiguos, vivir no es nada divertido. Y si a eso le sumas que todos los países están en guerra, la situación se vuelve aún peor. Ese es mi mundo. Al día siguiente de nacer, mis padres murieron. Huérfano desde mi primer día de vida, fui adoptado, o eso creo, por los únicos grupos que aún conservaban un búnker y que no habían enloquecido. Se hacían llamar la Resistencia. Crecí entre ellos hasta los 6 años. Fue entonces cuando un grupo de bandidos nos atacó en busca de recursos. Aquel día fue una auténtica masacre, mataron a más de la mitad de los nuestros y nos redujeron de 12 a solo 4 personas. Yo mismo estuve a punto de morir. Después de aquella tragedia, los supervivientes decidieron dedicar el resto de sus vidas a entrenarme, prepararme física y mentalmente para sobrevivir a cualquier futuro ataque. Así transcurrieron 20 largos años. Al final, solo quedaba yo en aquel solitario búnker, mientras fuera reinaba un mundo apocalíptico donde las últimas naciones seguían peleando por ganar la guerra. Sin embargo, durante todo ese tiempo las puertas no se habían detenido. Al contrario, habían evolucionado, desarrollándose y rebelándose contra todo lo que se movía. Lo que empezó como una guerra entre humanos terminó convirtiéndose en una guerra entre humanos y puertas. Ante esta amenaza mayor, las naciones decidieron firmar un tratado. En nombre del planeta y de la vida en él, se detendrían todas las guerras entre países hasta vencer al mal mayor representado por las puertas. Todas las naciones aceptaron. Con el tiempo descubrimos la terrible verdad: toda nuestra vida, todos los horrores y sucesos que habíamos vivido, eran fruto de la locura de un niño de 6 años. Al volver a su casa acompañado de su abuela, había encontrado a sus padres colgados de una soga atada a la pared. La abuela murió de un infarto a los pies del niño, y él mismo falleció poco después de hipotermia, tirado cerca de su casa. Los policías concluyeron que el niño se había vuelto completamente loco, y que su último suspiro de cordura fue precisamente esta historia. Ayer por la noche, él estaba cenando en su casa como todos los días. De repente, escuchó un ruido que provenía del salón. Hay que aclarar que vivía solo. Se levantó y, al entrar, vio que la televisión se había apagado sola. Llevaba varios días con estos extraños problemas y apenas conseguía dormir. Cuando dieron las 12 de la noche, ya estaba completamente aterrorizado. Se encontraba en el salón con todas las luces encendidas, muerto de miedo ante la idea de apagarlas y que algo apareciera. El cansancio acumulado pudo más que el terror y se quedó dormido. De pronto, se apagaron tanto la luz como la televisión. Todo quedó sumido en una oscuridad absoluta y en un silencio sepulcral. Al abrir un ojo, lo vio. Allí estaba lo que tanto había temido durante aquellos días, una figura negra, completamente oscura, en cuyo interior solo se podía percibir odio y la total ausencia de alma. Sus ojos eran profundos y, al mirarlos, provocaban escalofríos inmediatos. Por un instante quedó paralizado en shock, pero reaccionó justo a tiempo. Antes de que aquella figura se acercara,
corrió lo más rápido que pudo y se refugió en su habitación, permaneciendo en completo silencio con la esperanza de que no lo encontrara. Temblando más que un perro mojado, se metió sigilosamente en el armario. Ya no escuchaba los pasos de aquel ser, si es que se le podía llamar hombre, que había entrado en su casa. Los pasos eran pesados, como si llevara zapatos grandes y gruesos. Tras unos minutos de silencio absoluto, se atrevió a salir del armario. Sin embargo, con el rabillo del ojo vio su sombra. Aquella figura venía tras él. Lo que nunca vio fue el arma que llevaba. Por la mañana, lo encontraron muerto con un hacha clavada en medio de la cabeza y sangre esparcida a su alrededor. La noticia salió en todos los periódicos y telediarios con el mismo titular: el hombre al que nunca encontraron. La luna brillaba aquella noche, y aunque el temor, uno de los miedos menos graves, me acompañaba, la soledad y la tristeza eran, paradójicamente, lo mejor que me había pasado en toda la velada. Los árboles parecían personas y los gatos se transformaban en panteras, todo se volvía más grande y amenazante en la oscuridad. De pronto, vi una luz entre los árboles y corrí hacia ella sin pensarlo. Al llegar, descubrí que se trataba de una farola que iluminaba un camino de piedras, al final del cual se alzaba una pequeña casa abandonada, cubierta de grafitis y con las ventanas rotas a pedradas. La observé con detenimiento y me di cuenta de que no tenía puerta, probablemente el tremendo montón de escombros que había a su lado era lo que quedaba de ella. Llevaba el móvil y una linterna. Como la batería del teléfono estaba baja, cogí la linterna y apunté hacia el interior de la casa. Entre las sombras entreví unas figuras, así que me eché hacia atrás por miedo a que saliera algún animal feroz, con uñas y dientes afilados. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. De la oscuridad surgió una figura negra que llevaba una careta blanca y empuñaba una guadaña, no de juguete, sino afilada de verdad. Retrocedí aterrorizado y me caí al suelo. Rápidamente cogí el móvil e intenté llamar a la policía. Antes de que pudiera hacerlo, el ser alzó la guadaña y me cortó los dos brazos de un solo movimiento, sin pestañear siquiera. En la distancia ya se escuchaban las sirenas desde hacía rato. De repente, sentí que mi madre me movía cogiéndome de los brazos, de ahí la asociación con la guadaña, y el ruido de la sirena se convirtió en el sonido del despertador. Todo había sido solo una pesadilla. Un día de invierno Julia estaba hablando con su madre y ambas se pusieron de confidencias. Y Julia le contó lo que sentía cuando pensaba en su padre. ¿A ti también te pasa que tienes una persona que quieres mucho en tu vida y se supone que esa persona te quiere más que a nada ya que eres su hija, pero solo te llama? Cuando tú lo llamas, solo dice que te echa de menos o que te quiere si tú se lo dices primero. Pues así estoy yo, todos los días esperando a que mi padre me llame o que se acuerde de mí, y después de unas 20 llamadas sin contestar, por fin me coge el teléfono para decirme que no puede hablar, que está muy ocupado o que tiene otras cosas más importantes que hacer en ese momento. A veces llego a pensar que mi padre no me quiere y ese es mi mayor miedo. Su madre no entendía cómo Julia podía esconder todo ese dolor detrás de una sonrisa tan bonita. Allí estaba el monstruo del bosque. Yo, aterrado, permanecía escondido entre los arbustos en medio de la noche oscura. De repente, salí corriendo en busca de ayuda, pero lo único que encontré fue una vieja cabaña donde poder refugiarme. Era la cabaña de algún cazador, pues dentro había varias armas y un traje de caza. Sin embargo, lo más sorprendente fue descubrir que también contaba con un búnker subterráneo. Rápidamente metí en él toda la comida, el agua, las armas y las balas que pude encontrar. Una vez dentro, cerré todo con llave y atranqué la entrada. Fue inútil.
El monstruo entró en la cabaña y la destrozó por completo mientras me buscaba. En un momento de desesperación, salí del búnker y le disparé 3 balazos. El monstruo cayó muerto en el acto. Creí que por fin estaba a salvo, así que pude regresar a mi casa con mi familia y mis amigos. Pero el monstruo seguía vivo. Poco después, las noticias informaron que un monstruo había quemado un bosque entero. Sorprendido y aterrado al mismo tiempo, exclamé: «No está muerto». Inmediatamente avisé a la policía, que acudió a mi casa para protegerme. Desde entonces, no volví a saber nada más del monstruo. Un día, una niña de 14 años llamada Carolina estaba sentada en una silla frente a la ventana que daba al patio de su casa. Su madre la vio allí, con mala cara, pero sin saber realmente qué le ocurría. De repente, Carolina se levantó con rapidez y se dirigió al baño. Se metió dentro y cerró la puerta con cerrojo. 20 minutos después salió del baño completamente aterrorizada. Sabía que aquel no era su día. Corrió hacia su padre y le dijo, angustiada, que había una serpiente en el cuarto de baño. Su padre no le creyó, porque Carolina siempre exageraba mucho las cosas. Insistió una y otra vez, muy excitada, hasta que su padre, que precisamente tenía que ir al baño, decidió comprobarlo por sí mismo. Al instante salió del servicio y anunció que iba a pedirle la escopeta a su vecino Manolo, que era cazador. Así lo hizo, fue a casa del vecino, cogió la escopeta y regresó rápidamente. Carolina lo acompañaba. La escopeta solo tenía 2 cartuchos. El padre apuntó dentro del váter y disparó, alcanzando algo. Cargó de nuevo el arma y, justo cuando iba a disparar por segunda vez, apareció Román, el hermano de Carolina. Con el susto, el padre se giró y le dio un tiro en la espalda a su propio hijo. El padre sacó la escopeta del retrete y habló con Román, quien le explicó que lo que había disparado era un robot nuevo que le habían regalado sus amigos. De pronto, la escopeta se disparó accidentalmente y la bala impactó directamente en el pecho de Carolina. Los médicos no pudieron hacer nada por salvarla. Ayer mi familia se fue de viaje a Irlanda y yo me tuve que quedar solo en casa, estudiando. Normalmente suelo escuchar murmullos en la casa, pero siempre es por el bullicio que arman ellos. Estas noches, sin embargo, sin nadie más en casa, seguía oyendo extraños ruidos, como si alguien intentara asustarme, aunque no tenía muy clara la intención ni quién podría estar detrás. Intentaba mantener la calma y no alarmarme, pero cada vez sentía que aquel sonido se aproximaba más a mí. Durante el día todo estaba normal, no se escuchaba nada raro, las cosas estaban en su sitio y yo me encontraba tranquilo. Sin embargo, cuando se acercaba la noche, empezaba a echar de menos el amparo de mi familia, esa sensación de saber que no tenía nada que temer. Solo quedaban 2 noches para que regresaran, así que decidí que era hora de investigar de una vez por qué se producía aquel ruido que tanto me atormentaba. A la mañana siguiente noté que estaba más alarmado que en los días anteriores, pero ni se me pasó por la cabeza que pudiera pasarme algo malo. Cada minuto que pasaba, mi corazón latía con más fuerza, hasta que ya no pude contener la intriga y decidí descubrir qué estaba ocurriendo. Cuando llegó la noche y con ella la hora de mis temores, salí de mi habitación y bajé las escaleras sigilosamente. Llegué a la cocina y me di cuenta de que el ruido provenía del exterior de la casa. Miré por todas partes, cada vez más alarmado. Entonces me asomé a la ventana y lo vi. Era simplemente una rama de un árbol que, movida por el viento, rozaba contra el cristal y producía aquel extraño sonido. Desde aquella noche no temo a nada. Cualquier cosa rara que escuche, siempre la relaciono con aquella rama. Con el crepúsculo se despertaban las almas de aquellos que ya no estaban entre los vivos.
Durante esa hora mágica, las almas tomaban forma y se dedicaban a asustar a la gente que se adentraba en los bosques más remotos. Durante mucho tiempo esto no fue más que una simple leyenda, aunque había personas que afirmaban haber visto a un familiar fallecido cuando se encontraban en un lugar oscuro a esa hora del día. Muchos expertos aseguraban que las almas no existían y que todo era producto de la imaginación, provocado por el dolor de una pérdida o, simplemente, por una broma pesada. Con el paso del tiempo, la leyenda se fue olvidando hasta desaparecer por completo. La noche estaba al caer. El viento soplaba con fuerza, pero eso no impedía que la fiesta en el bosque continuara. Los jóvenes bailaban al ritmo de la música de los mejores artistas del momento, que habían aceptado tocar allí a cambio de una gran suma de dinero. Cada vez hacía más frío y la luz disminuía rápidamente. Algunos de los asistentes empezaron a preocuparse, ya que las farolas no se encendían. Uno tras otro, los jóvenes comenzaron a marcharse, hasta que solo quedó un grupo reducido. De pronto, las luces empezaron a encenderse. Los muchachos que permanecían allí no tenían ninguna preocupación, solo querían divertirse. Había llegado la hora del crepúsculo. De repente, todas las farolas se apagaron y el viento sopló con más intensidad. Los músicos dejaron de tocar, subieron a su furgoneta y decidieron marcharse. Apenas unos segundos después de que abandonaran el lugar, se oyó un fuerte estruendo. Los jóvenes se alarmaron y fueron a ver qué había ocurrido. Se encontraron con la furgoneta completamente vacía, no había nadie en su interior. Asustados, observaron unas marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado a los intérpretes hacia el interior del bosque. Sin pensarlo dos veces, los chicos siguieron las marcas y se adentraron en el bosque, iluminados únicamente por la escasa luz natural que quedaba a esas horas. Las siguieron hasta llegar al lugar donde terminaban. De pronto, empezó a escucharse la voz de un niño que suplicaba ayuda. Uno de los chicos se acercó al lugar de donde parecía provenir aquella voz y, al llegar, cayó en un profundo agujero. Cuando sus compañeros alcanzaron el sitio, el joven ya no estaba, había desaparecido por completo. Uno a uno, el grupo de jóvenes fue reduciéndose mientras la súplica infantil sonaba de fondo sin cesar. Cuando solo quedaba uno, apareció finalmente el causante de la voz, un niño vestido con una túnica blanca y los pies descalzos. El último muchacho, aterrorizado, empezó a correr sin mirar atrás hasta que llegó a una pequeña cabaña donde vivía un anciano. Allí se salvó. Sin embargo, ninguno de sus compañeros volvió a aparecer jamás. Era el 8 de enero. Las hojas de los árboles caían como gotas de agua. Yo caminaba lentamente por el centro del bosque. Llevaba ya media hora andando y lo único que veía a mi alrededor eran árboles. Avanzaba por un camino de piedras y tierra, incluso con el calzado adecuado, se notaba la dureza del terreno. Ya habían pasado 40 minutos desde que había comenzado mi viaje. Seguía rodeado de árboles cuando, al fondo del camino, distinguí una casa. Desde lejos parecía apacible, pero conforme me acercaba comprobé que era una vivienda vieja y deformada por el paso del tiempo. Las ventanas estaban rotas, y a través de ellas habían entrado las ramas de los árboles que la rodeaban. Por un instante pensé en dar media vuelta, pero mi curiosidad me impulsó a seguir adelante. La puerta principal estaba entreabierta. Solo tuve que rozarla con la yema del dedo para que se fuera cayendo lentamente, revelando una oscuridad absoluta e inquietante. En ese momento se me aceleró el corazón de 0 a 100. Me puse la mano en el pecho, sin entender qué me ocurría. Quería salir corriendo, escapar de allí, pero en lugar de eso, entré. Nada más cruzar el umbral, un escalofrío me recorrió el cuerpo, me temblaron las piernas y caí al suelo. Levanté la vista y lo que vi me dejó atónito, unos ojos rojos me estaban mirando fijamente. Intenté gritar, pero la voz se me había bloqueado por completo.
El cuerpo al que pertenecían aquellos ojos se giró y empezó a caminar hacia mí. Volví a caer al suelo y, sin saber cómo, mi propio cuerpo comenzó a arrastrarse solo por el piso. Intenté levantarme, pero no lo conseguí. De repente, escuché cómo la puerta de entrada se cerraba lentamente, dejando atrás mi única salida.